Feliz el que lea estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca, dice el Señor. Bienvenidos. Tenemos la primera lectura del día 18 de noviembre 2024. Qué bueno que empezamos la semana de trabajo, que con la palabra de Dios nos ayude para poder salir adelante todo lo que deseamos hacer, pero que también nos exhorta que debemos leer la palabra de Dios y la pongamos en práctica, porque el tiempo está cerca. Bienvenidos. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1:4, capítulo 2, 1:5. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él se manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchan la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, le deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es y del que era, y del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que está ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tus esfuerzos y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 1. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mandatos criterios, que no andan en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado
a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaba para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a que se le trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí. Ay, Señor Dios. Qué mensaje tan hermoso para empezar nuestra semana. Yo no sé, pero yo me gozo en todo esto, pero que también me pongo mucho en qué pensar. Porque, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos necesitados de Dios? Tenemos que imitar a este ciego que diga: Hijo de David, ten compasión de mí. Pero nosotros no nos hacemos caso. Y aquí hay una exhortación que habla Juan en Apocalipsis. Dice: esta revelación de Dios que ha confiado a Jesucristo para que se manifestara a sus servidores. Esta revelación que se enseñó el Señor para que los servidores puedan entender y descubrir cuál revelación. Dice Juan: esta revelación le dio por medio de un ángel a Juan. Pero aquí tenemos algo importante. En primer lugar, número 1, nos está diciendo que tenemos que leer la palabra de Dios. Pero antes dice algo bonito, mire. Dice aquí: ya que se comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, lo cual narra que vio y que afirma que es palabra de Dios. Cuando dice Juan que es palabra de Dios, tenemos que decir: sí, es palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros que es palabra de Dios? A través de que nosotros nos entreguemos todo nuestro ser y dejemos el pecado para poder entender que esta es palabra de Dios. Pero si es palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Leer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos cuesta hacer todos los días. Todos los días se debe de leer la palabra de Dios porque es el mensaje profético que debemos recibir para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es vida. Lo vamos a encontrar más adelantito. Si nosotros nos dejemos que el Señor actúa en nuestra vida, entonces vamos a tener aquella emoción, aquella pasión, decir: voy a leer la palabra de Dios. Y para que yo sea feliz, o para que usted sea feliz, leer la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también hay que cumplir, hacer práctica en nuestras vidas. Miren lo que dice aquí: dichosos los que lean. No solo leer, y también dichosos los que escuchan. Dos cosas muy importantes. Primero, es dos cosas que debemos saber en esta lectura. Para empezar,
es saber escuchar, pero que también hay alguien que lea la palabra de Dios. Por eso, ahora que usted tiene su teléfono, solamente abra su teléfono y va a escuchar la palabra de Dios. Porque estoy leyendo la palabra de Dios. Porque dice, dichosos los que escuchan de esta profecía y hagan caso lo que en ella está escrito. Porque es lo que está afirmado que es palabra de Dios. Porque dice aquí, porque el tiempo está cerca. Sí, el tiempo está cerca. Ayer hablábamos que el tiempo se ha acercado a muchos, porque muchos podrían encontrar una respuesta o encontrar una enfermedad y de eso nos podemos ir. Pero si la palabra está cerca en nuestra vida y hemos cambiado, esa es lo que está cerca. Porque una vez que nos vayamos en este mundo no podemos regresar, entonces es el momento que el tiempo está cerca. Pero que también el tiempo está cerca cuando decía la lectura del Evangelio de hoy o de ayer, el día del Señor, con la parábola de la higuera. Cuando la higuera se empieza a secar, empieza a florear porque dice que ya está cerca el verano. Y así está sucediendo en este tiempo. Está cerca la venida del Señor, porque muchos se han alejado de la palabra de Dios. Muchos hablan de su propia cuenta y ya no entra en la palabra de Dios porque es muy difícil, porque mucha gente empiezan a predicar, pero mejor tratan de esquivarse, tratan de salirse, no dice lo que dice la Escritura. Esto es tan fácil, le digo ya a ustedes, escuchan la palabra de Dios y crean y practican. Pero aquí viene algo más importante. ¿Cómo lo vamos a entender y aclarar a la gente, a los que nos escuchan la palabra de Dios, a los que escuchan la palabra de Dios y a los que lean la palabra de Dios, cuáles son las 7 iglesias? Según Juan en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Qué es las 7 iglesias? Pero si Jesús dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y ahora nos habla aquí 7 iglesias. Pero a la gente no les gusta escudriñar eso. ¿Por qué? Porque tiene temor. Porque tienen miedo. Porque ¿qué dirá que mi sobrino, que mi primo, que mi hijo, que mi hija, que mi papá, que mi todo está en otra iglesia? Entonces eso no es lo que es la iglesia que habla Apocalipsis. Las 7 iglesias, la plenitud de Dios, que estas 7 comunidades son las mismas que están coordinados, no son diferentes a otras iglesias. Las que están de Asia, las que están en otras, aquí nos habla mucho por tiempo, no las puede dictaminar, discudriñar las 7 iglesias. Y eso habrá que explicarles a la gente para poder comprender si estas 7 iglesias son denominaciones. No, son los mismos. Porque Cristo no tiene división. Su cuerpo no se puede dividir como para decir 7 iglesias. Su cuerpo es uno solo, que es la iglesia. Solo que hay diferentes dones y diferentes lugares donde está la iglesia como columna y también como congregación. Pero aquí viene algo más importante. No, todos son importantes, pero aquí viene más todavía lo que podemos encontrar aquí. Cuando dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, camina entre los 7 candelabros de oro. Pero dice aquí, conozco tus obras, tus esfuerzos, tu paciencia,
y no puede soportar a los malvados. Ahí aquí está cuando decimos algo, que hay más iglesias y no lo hay más iglesias. Que hay muchos apóstoles y solamente hay un apóstol para toda la iglesia, para todas las comunidades de la iglesia del Señor, que es única iglesia. Hay apóstoles, solo que hay diferentes dones. No porque hay muchos apóstoles o muchos profetas, que solamente hay un profeta de un solo pensar unido a la iglesia del Señor. Pero por eso dice aquí, conozco tus obras, sé que puedes soportar, pero los pusiste a prueba a estos apóstoles falsos. Son apóstoles, pero no son verdades o no son originales. No es apóstol de Jesucristo. Y por eso dice aquí, mire lo que dice, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Y descubriste que eran unos mentirosos. Señor. ¿Y quiénes son los mentirosos? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Cómo lo vamos a descubrir nosotros que un apóstol que sea mentiroso? En este caso, dentro de la iglesia, aquellos sacerdotes, obispos que tratan de decir que ya se puede casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. O que dejan los 7 sacramentos. Estos son los mentirosos. Todos aquellos que no creen la Eucaristía, podría ser que si son apóstoles o son profetas, son mentirosos. Los que no creen el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué si está escrito en las Sagradas Escrituras? Aquí donde está lo difícil para cada uno de nosotros, poder comprender y decir las cosas verdades. Ay, Señor. Aquí viene lo difícil para nosotros. Porque dice, eres tenaz, has sufrido porque te has rendido y la fatiga. Vamos a ver, eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo algo en contra tuyo, que ya no tienes el mismo amor. Este es el problema. Cuando nosotros perdemos el verdadero amor, ya nos vayamos a nuestras comunidades. Cuando nosotros se nos viene otra doctrina distinta en nuestra mente, se nos viene por debajo nuestra fe. Entonces ya no amamos como amamos al principio. En nuestra comunidad haya pasado un aniversario, pero ¿dónde están los que iniciaron la comunidad? ¿Dónde están? ¿Y no es el primer amor? Y por eso dice aquí, no estás en lo mismo amor. Uno, cuando empieza a encontrar con Dios, es trabajar siempre, todo el tiempo, su pensamiento, su actitud, sus servicios. Aunque los hermanos le bajan la guardia, o no le dan el servicio, o no le hablan, o no lo saludan, o le ponen lo difícil. Yo me acuerdo por muchos años, un hermanito, que soy muy agradecido por él, que me colocó en el parqueo en un lugar de polvo. Todos los domingos era mi servicio. Al parqueo. Y me pulí en ese parqueo. Y sigue haciendo el servicio. Si tengo un servicio para ustedes y para mí, porque lo hacemos en el nombre del Señor, lo hago con todo el corazón. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Recuerda de dónde hemos caído. ¿Dónde te has caído tú? ¿Cuál es tu verdadero amor? Ya no está funcionando como debe de ser. ¿Por qué te has alejado de Dios? Eso es lo que está reclamando Dios. Tengo algo contra ti. No estás el mismo amor. No amamos el mismo amor. En la liturgia a veces lo hacemos como caiga. Sus manteles, sus servicios. En la limpieza hacemos como caiga. En la animación hablamos por hablar. En la predicación me empieza a hablar por decir cosas. Y no es el mismo amor al principio.
Eso es lo que está reclamando el Señor. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.